Ahora estudiaremos el control grid en un aspecto, la posibilidad de variar el diseño de cada fila para que en cada oportunidad pueda asumir un diseño diferente entre varios posibles. Lo veremos con un ejemplo. Aquí tenemos el list de speakers con su grid. Queremos que al seleccionar haciendo tap un speaker del grid, en lugar de llamarse al detail, se muestre una porción del curriculum vitae y una flecha para poder elegir ver, haciendo tap sobre la misma, ahora sí, la información detallada de ese conferencista. Por tanto, necesitamos para cada ítem o línea del grid dos layouts, uno que valga cuando la línea no está seleccionada y otro cuando sí lo está. Para ello, en la esquina superior derecha del grid, se nos despliega un menú contextual que nos permite, entre otras cosas, agregar un nuevo layout para el ítem. Haciéndolo, la primera opción del menú nos va a permitir seleccionar el layout que queremos editar cada vez. Aquí, al layout default, le hemos agregado un segundo layout, al que le hemos dado el nombre Selected, que incluye una imagen y el curriculum vitae del orador. Hagámoslo en GeneXus. Haciendo clic en el borde superior derecho, vemos que solamente tenemos el layout default. Vamos a agregar el nuevo layout al que le llamaremos Selected. Veamos cómo se inicializa exactamente igual que el layout default. Ahora vamos a agregar entonces un control imagen . Vamos a asegurarnos que las columnas tengan los tamaños deseados. La primera columna vamos a querer que ocupe un 30%. La segunda 10 dips, dado que es simplemente para hacer espacio entre la primera y la tercera. La tercera de 60% y la última de 10% restante, la de la imagen. Bien. Ahora vamos a agregar el curriculum vitae del orador. Speaker CV Mini. Vamos a quitarle la etiqueta, a permitirle crecer, expandirse y a que pueda expandirse a lo largo de las 4 columnas. Si ahora queremos volver a editar el layout default, alcanza otra vez con hacer clic y seleccionar aquí el deseado. Observemos que el que está en edición actualmente aparece en negrita. Hasta aquí hemos definido los dos layouts. Ahora tenemos que conseguir que cuando la línea está seleccionada, se use este segundo layout, Selected, y no el primero. Esto se indica con la propiedad del grid Default Selected Item Layout, que como vemos, por defecto está con el valor Layout 1 y lo vamos a cambiar al nuevo Layout, Selected. De esta forma, entonces, estamos indicando que cuando se seleccione una línea del grid, en lugar de utilizar este Layout, se utilice este otro. Pero cuando hacemos tap sobre la línea para seleccionarla, ¿no habíamos visto que el comportamiento por defecto era llevarnos al detail de ese orador? Necesitamos deshabilitar ese comportamiento. ¿Dónde se encuentra esto configurado? En la propiedad Default Action del grid. El valor default que estamos viendo consiste en llamar al detail. Lo cambiaremos a None. De este modo, no se invocará a ningún evento como consecuencia de elegir la línea. Pero queríamos que el usuario pudiera acceder al detail del orador haciendo tap sobre la flecha. Por tanto, tenemos que programar el evento tap asociado a esa imagen. Observemos que tenemos disponibles una serie de eventos relacionados a la naturaleza touch de estas aplicaciones.
Queremos entonces que al hacer tap sobre la imagen se invoque a este mismo Work With en su sección Detail, en modo View, pasándole por parámetro entonces el Speaker ID del orador elegido. Estamos listos ahora entonces para ver todo esto en ejecución. F5. Veamos, sin embargo, que si el currículum vitae es muy amplio, como pusimos el atributo, está saliendo todo. Vamos a recortarlo y también vamos a aprovechar para cambiar el color de fondo del grid para que sea blanco y que el nombre del orador quede de alguna manera individualizado, por ejemplo, poniéndolo de color violeta. Para ello vamos a GNexus y en lugar del atributo vamos a definir una variable con el mismo nombre que el atributo, que es la que vamos a utilizar aquí. Vamos a quitar el atributo vamos otra vez a decirle que se expanda a lo largo de las 4 columnas y que pueda crecer. Y vamos a tener que asignarle en el evento load del grid el valor del currículum vitae recortado. Además, en ese evento load vamos a aprovechar a cambiar entonces la clase de la tabla correspondiente al grid, table 1, por una que configure el color de fondo como blanco. Y por otro lado vamos a cambiar la clase del atributo speaker full name por una que configure el font del atributo violeta. Vamos a insertar entonces el evento load y aquí lo mostramos ya programado. Recordemos que este evento load, siendo el objeto online, se va a ejecutar en el servidor web, en el data provider correspondiente al grid. Hagamos nuevamente F5. Y observemos que ahora sale recortado. Aquí vemos entonces un resumen de lo que hemos hecho. El layout a ser cargado por cada línea del grid también puede especificarse en runtime y no solamente fijarse en diseño. Esto se consigue con la propiedad del grid item layout. Lo veremos en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la transacción session que registra las conferencias con sus oradores y tracks. Y a su lado el listado de conferencias, el trabajar con sessions, agrupados por fecha. Si queremos que si la session es una keynote, además de la información de los tracks en los que la conferencia puede clasificarse, la imagen de la sala, el nombre de la conferencia y sus oradores, aparezca también un resumen de su descripción, como podemos ver para la primera session listada, a diferencia de las otras que vemos, necesitamos definir, además del default, otro layout para los ítems del grid, layout en el que colocaremos la descripción. Aquí definimos uno al que le llamamos Keynote. Luego, en ejecución, cada línea deberá cargarse con uno u otro layout dependiendo del valor del atributo Session is Keynote. Esto lo hacemos en el evento load del grid. Observemos que la propiedad Default Selected Item Layout queda con el valor por defecto Layout 1 y que en este caso la Default Action sigue siendo la Default, es decir, llamar al detail en modo View. Implementémoslo en GNexus. Antes de modificar nada, veamos el Work with Sessions.
Aquí tenemos esta session que, como vamos a ver, es Keynote. GeneXus and the Technology Context. Vamos al Work with Sessions y vemos, acá en esta columna se está indicando cuáles son Keynotes y cuáles no. Vemos que tenemos entonces esa conferencia como Keynote. Vayamos ahora a GeneXus y agreguemos al grid un nuevo layout al que llamaremos Keynote. Si ya tenemos definida la variable Session Description, vamos al Layout y agregamos esa variable Session Description, le quitamos la etiqueta AutoRow en True y le permitimos expandirse a lo largo de las dos columnas y además modificamos el tamaño de la fila que ocupa para que sea de 35 dips y la última para que siga ocupando los 30 dips que ocupaba antes. Si observamos las propiedades del grid, no hemos modificado ninguna de las propiedades default. La propiedad Default Selected Item Layout sigue indicando el valor Layout 1 y la Default Action sigue indicando la acción default, es decir, llamar al detail. Vamos a programar entonces dinámicamente la carga del layout que corresponda a cada fila. Para eso vamos a los eventos y además de implementar la carga de la variable para recortarla a 145 caracteres, vamos a programar ahora sí qué layout se va a cargar en cada caso. Como por default dejamos en la propiedad del grid el valor layout 1, solamente vamos a tener que explícitamente cambiarlo cuando la session es una keynote. Ahí es donde al grid 1 le vamos a cargar el item layout keynote. Recordemos que el signo de exclamación es para que el literal que siga no sea considerado en una posible traducción de la aplicación. Ahora sí, estamos listos para probar. F5. Aquí lo vemos. Podríamos cambiarle la clase a la variable por una que tenga un font un poco más oscuro. Pero aquí vemos cómo está saliendo entonces la descripción recortada. Aquí también. Y aquí. Todas estas son conferencias marcadas como keynotes. Si damos tap sobre la conferencia, nos va a llevar al detail. Por último, y no necesariamente vinculado a los múltiples layouts, mencionemos que entre las propiedades del grid se encuentra la Selection Type, que permite indicar el comportamiento cuando se selecciona una línea, un ítem, del grid. Observe los valores: autodeseleccionar, mantener la selección mientras se está ejecutando la default action, o mantener la selección hasta que se seleccione otra línea. Dependiendo de cada uno y de si se ha definido un layout diferente del default en la propiedad Default Selected Item Layout que habíamos visto, y también dependiendo del valor de la propiedad Default Action, será el comportamiento. Si desea ahondar en este tema, sugerimos visite nuestro wiki. Hemos estudiado aquí la posibilidad de definir varios layouts para las líneas de un grid y elegir cuál se cargará en cada oportunidad. Paralelamente, hemos visto cómo configurar las características de la selección. En el próximo video repasaremos la posibilidad de modificar para un control su tipo, para que luzca y se comporte de una manera diferente de la predefinida.
Repasaremos para los grids el SD Maps y presentaremos el nuevo control Matrix Grid.